Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues lo que vamos a hacer hoy es crear un sistema de RAID en nuestra instalación de Open Media Vault con varios discos duros. Ya el RAID pues depende el que tú quieras. ¿Qué es un RAID? Pues combina varios discos duros con un fin, normalmente como en uno, ¿vale? Mira, bueno, hay mejor cosa que enseñarlo. Si te metes a la Wikipedia, por ejemplo, o en otro, pues aquí puedes verlo. ¿Ves? El RAID 0 es que mezcla los dos como si fuera uno. El RAID 1 es en modo espejo, ¿ves? Pone lo mismo, a uno a uno. Así que nada, luego tienes otros RAID menos comunes, luego tenéis el 5, que lo digo, combina 4 discos duros, tienes el espacio de 3, la suma de 3, pero hay otro, que esto que pone AP y demás, que no se usa, que tú no lo tendrías, ¿vale? Vas a perder entre comillas porque es el de redundancia, el de paridad, para permitirnos recuperar si se estropea uno. Es más seguro y es una mezcla como de los dos, del 0 y del 1, por decirlo así. Y luego el 10, que me ha salido ahí también, que por eso me he animado a ponerlo aquí, ¿vale? Que sería el 1 más 0 o 10, ¿vale? Ahora se llama 10. Lo que te hace es, te combina 2 y 2 como si fueran uno y luego hace espejo. Aquí al final pues pierdes 2 discos duros, ¿vale? Dice, con la extensión de los niveles RAID como la suma de invierte el RAID 1, ¿vale? Pues lo más interesante es ver una tablita de tipos de RAID que tienen y elegir el que mejor se adecue a tu situación. Para unos necesitarás más discos que para otros. Por ejemplo, para el 0 y el 1, pues solo necesitarás 2. Para el 5 necesitarás 3. Entonces, bueno, eso ya depende. Lo que tenemos que hacer, lo primero en nuestro OpenMedia Vault, es irnos a disco y tenemos que borrar, yo tengo aquí 4, vamos a ir borrando uno a uno la configuración que tienen. Se van a perder todos los datos. Por si tienes algo interesante, ¿vale? Que lo recuperes antes. Le voy a dar rápido porque me vale para lo que vamos a hacer. Seguro sería si, yo que sé, si fuera a acabar este disco duro en otra persona y no quisieras que pudiera acceder a esos archivos que se han borrado, porque aún siendo rápido hay formas de hacer. Yo como tengo 4 para este proyecto que estamos haciendo, pues los voy a ir borrando. Este me ha dado, ahora lo miro. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros, juegos y otras cositas varias, ¿vale? Si te pasa como a mí que no te sale en disco la opción de RAID, tienes que irte aquí a Sistema Plugins, ¿vale? Y buscar aquí RAID. Este primero que te sale va a habilitar el software en la controladora RAID. Entonces le damos ahí y la instalamos. Una vez instalado, ¿vale? Nos aplica, es probable que nos toque reiniciar. Es decir, tú te vas aquí a almacenamiento. Mira, aquí, múltiples discos. No nos ha hecho falta reiniciar. Pues nada, aquí ya tendremos la pestaña múltiples dispositivos. En inglés te saldrá como RAID. Y aquí tenemos que darle a crear. Aquí seleccionas el RAID que tú quieras. Pues lo dicho, el RAID 5 y seleccionamos los discos duros. Aquí puedes volver por A, B, C y D, los que tú quieres. Pues yo quiero usar los 4, que sean del mismo tamaño. Y entonces ya podemos darle aquí a salvar. Y aquí, ¿vale? Nos indica que le demos aquí a aplicar para aplicar los cambios. Y un resumen de lo que tiene, la capacidad y demás. Ya estaría aquí aplicadito. Y ahora lo que tendríamos que hacer es irnos al sistema de archivos y por aquí en crear y montar. Le decimos el formato que queremos, normalmente es XT4 y aquí ahora ya nos aparecerá como un único disco duro, ¿vale? Un único, como si fuera una única unidad. Aquí le damos a salvar y empieza aquí el proceso, la magia.